Felicidades a todos los padres aquí hoy, Día del Padre. Los padres pueden ser una fuente de gozo o terror para sus hijos, ¿verdad? Y puede ser algo que es terrible o algo que ellos esperan por todo el día para que sus padres entran en esa casa. Yo trabajo de la casa y aunque yo estoy ahí, mi hijo siempre está corriendo en mi oficina para hablar, hacer cosas, ¿verdad? Porque ellos quieren a sus padres. Los hijos tienen ¿cómo se dice? Ese anhelo, gracias, de estar con sus padres. Es lo mismo de nosotros con nuestro Padre Celestial. Ahora, durante las últimas 2 semanas, los salmos nos han ordenado regocijarnos en el Señor. Y con razón, el Señor es la fuente de nuestro gozo porque es un Dios bueno y fiel a su pacto. Pero hoy, el Salmo 99 nos lleva por un camino distinto. El salmista no quiere que nos quedemos simplemente cómodos, regocijándonos en el Señor. No nos permite acomodarnos en nosotros mismos ni refugiarnos en ilusiones de felicidad. Nos llama a entrar en la presencia ardiente de un Dios cuya santidad es inaccesible. Vivimos en una generación dentro y fuera de la iglesia que quiere un Dios que consuele, pero no confronte. Un Dios que reafirme nuestra autosuficiencia antes de revelar nuestra maldad. Un Dios que calme nuestras heridas antes de sacudirnos hasta lo más profundo. El Salmo 99 no permite eso. Nos confronta con la santidad de Dios y exige que temblemos, ya sea en temor reverente para adorarlo o en temor rebelde para ser aplastados por su mano justa. 3 veces el salmista levanta la bandera de la santidad de Dios. Santo es Él. Santo es Él, porque santo es Jehová, nuestro Dios. En nuestro palabras teológicas es trisayón, 3 veces santo. 3 veces santo es el nombre de esta canción. El salmista quiere que permanezcamos ante la pureza consumidora de la santidad de Dios hasta que nuestra rebelión sea expuesta, su misericordia revelada y nuestros corazones impulsados a la adoración. La palabra santo significa apartado. A menudo pensamos en objetos sagrados apartados para el servicio de Dios o en obediencia que nos aparta del mundo. Pero la Escritura nos muestra aquí algo infinitamente mayor. La santidad de Dios no es simplemente separación para un uso sagrado, es su propio ser. Derek Kidner escribe: santo es una palabra que empatiza la distancia entre Dios y el hombre, no solo moralmente, como entre lo puro y lo contaminado, sino en el ámbito del ser, entre lo eterno y lo creado. David Guzik añade, Dios mismo está apartado en muchos sentidos. La santidad de Dios es parte de todo lo que Él es y hace. La santidad no es un aspecto de su personalidad, es la esencia de todo su ser. Todo lo que Él es está apartado de todo lo que nosotros somos. Él es único, incomparable, totalmente distinto de su creación. El Señor no solo tiene santidad, Él es santo, el apartado, el perfecto, santo en todo lo que es. Y su santidad nos hace temblar porque expone nuestra rebelión. En ese momento solo tenemos 2 opciones: huir de Él o correr hacia Él. Aquí está el milagro.
El temblor que este salmo exige no es enemigo del gozo, es la puerta hacia Él. El temor del Señor no es la muerte del deleite, es su nacimiento. Cuando Dios nos humilla ante su santidad, no nos está destruyendo, nos está rescatando de la mentira suicida de que podemos vivir sin Él. El corazón que tiembla es el corazón despertado. El alma que tiembla es el alma sanada. El adorador que tiembla es el adorador lleno de gozo. El Salmo 99 nos llama a temblar, porque solo los que tiemblan pueden realmente regocijarse en un Dios santo que se ha humillado para mostrarnos misericordia. ¿Y por qué tiemblo delante de Dios? ¿Y por qué? El Señor reina. Tiemblan los pueblos, tiemblan toda la tierra. El salmo no comienza con palabras suaves. No dice el Señor aconseja. No dice el Señor sugiere. No, ni siquiera dice el Señor ayuda. No, el Señor reina. Dios es rey. No hace campaña para ganar un puesto. No negocia autoridad. No solicita permiso para gobernar. Él reina. Él está reinando ahora mismo en los cielos. Y el salmista añade que se sienta entre los querubines. Ahora, estos no son los angelitos gorditos y tiernos de las caricaturas, ¿verdad? Son seres de múltiples rostros, guerreros temibles, custodios del trono del Dios. En distintas visiones los profetas lo ven transportando el trono divino. También están sobre el arca del pacto. El salmista usa esta imagen para mostrarnos que este Dios majestuoso ha hecho de la tierra su morada, de Sión su trono. No es un Dios distante ni indiferente, sino un Dios cuya presencia ha descendido. Por eso toda la creación debe temblar. La palabra hebrea para temblar implica sacudirse, estremecerse, quedar profundamente perturbado. Es una palabra que tiene dobles sentidos. En una manera es la relación emocional ante un temor intenso, o puede ser una ira profunda. En nuestro salmo, el salmista usa ¿cómo se dice? Esa característica de esta palabra de doble sentido, gracias, para enseñarnos algunas cosas. En nuestro salmo, la creación entera es provocada o a un temor santo que conduce a la adoración o a una rebeldía furiosa contra el reinado de Dios. El salmista usa esta palabra para revelar el estado del corazón humano, incluyendo el de aquellos que sirven a Dios. Temblamos porque Él es santo y temible, pero también temblamos de ira cuando su reinado amenaza nuestra autonomía. Aquí nos encontramos con el problema fundamental del corazón humano, la rebelión. Queremos soberanía, queremos autodeterminación, queremos autonomía, queremos el trono de Dios. El pecado no es simplemente romper reglas. El pecado es negarle a Dios su derecho a gobernar. En el centro de nuestra rebelión está esta declaración primitiva: mi voluntad sea hecha. Por eso cuando el Salmo 99 abre con el anuncio atronador, el Señor reina, cada ídolo de autogobierno es amenazado.
La carne escucha esas palabras y endurece la cerviz. Endurece. El corazón pecaminoso protesta. ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú para definir lo bueno y lo malo? ¿Quién eres tú para exigir mi sumisión? Mira, mi gente, cuando a veces hay gente, ateos o que no son religiosos, hace este tipo de pregunta. ¿Y por qué un Dios todopoderoso, un Dios que es de amor, deja que el malo se entra en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué Dios tenía que matar a su hijo? ¿Por qué Dios tenía que hacer todas estas cosas? Estas preguntas son buenas. Esas preguntas son preguntas que muchos de nosotros, pastores y que estudian la Biblia, tratan de contestar. Pero debajo de esa pregunta, de esas personas, detrás de esa pregunta es el corazón rebelde. El corazón que dice a Dios, mira, tu camino, tus maneras de hacer todas las cosas era malo. Yo tenía un plan mejor de ti. Yo tengo un plan mejor de ti. Si yo era poderoso, si yo era de amor, yo hubiera hecho este plan, estas cosas, porque en mi mente, en mi corazón, mi conocimiento es más alta que los suyos. Eso es el corazón detrás de esa pregunta. ¿Entienden, hermanos? Somos rebeldes. El problema más profundo no es que Dios sea demasiado exigente. El problema más profundo es que nosotros somos demasiado rebeldes. No odiamos naturalmente el pecado. Odiamos que nos digan que nuestro pecado es pecado. Y así la santidad de Dios crea un crisis entre nosotros. Temblaremos en santo temblor, sometiéndonos al Señor y adorándolo, o levantaremos el puño contra su trono, solo para ser aplastados por su mano justo, porque Él reina. El versículo 2 declara, el Señor es grande en Sión, exaltado sobre todos los pueblos. Mira esto. En Sión, en Israel, en su pueblo, en su templo, el Señor es grande y está exaltado sobre todos los pueblos. No dice que los pueblos lo exaltan. Esta frase es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que Él está exaltado sobre ellos, sobre los pueblos del mundo. En Israel, en el pueblo de Dios, Él es grande. Pero en el mundo, Él está exaltado sobre ellos. Ellos no se someten. Y aún así, Él reina sobre ellos. No sobre algunos pueblos, sobre todos. Cada presidente, cada rey, cada multimillonario, cada pastor, cada pecador. Todos nosotros nos inclinaremos voluntariamente hoy o involuntariamente en el día del juicio. La pregunta no es si Cristo reinará. La pregunta es si nosotros nos rendiremos. Luego el versículo 3 golpea de nuevo. Alaban tu nombre grande y temible. Él es santo. ¿Por qué su nombre es temible? Porque su santidad es aterradora para todo lo que en nosotros se oponen a Él. Su santidad nos expone, su santidad nos juzga, su santidad desmantela cada excusa. Y hasta que sintamos el peso de esa realidad, hasta que temblemos ante el Dios que reina, jamás comprenderemos nuestra necesidad de gracia. Mira, hermanos, el propósito de la ley era para mostrarnos la santidad de Dios. Es por eso tenemos el mandato del diezmo, de diezmar. Es porque para mostrarnos que nada pertenece a nosotros, todo pertenece a Él.
Es por eso tenemos 613 mandamientos para mostrarnos que es imposible a cumplir la ley sin la fuerza y sin el poder del Espíritu Santo. La ley revela la santidad de Dios, que Él es único y expuesta nuestra rebelión. La ley revela que nosotros solamente podemos temblar por nuestra rebelión. Necesitamos el poder de Dios para cumplir todo lo que Él quiere. Y para temblar con un temor santo, un temor puro para Él, para su amor. Y para podemos adorar a Él verdaderamente y espiritual. Eso es el punto de la ley, hermanos. Ahora, ¿por qué hay esperanza? Si el Salmo 99 terminará en el versículo 3, todos estaríamos condenados. La santidad de Dios nos consumiría sin misericordia. Y ninguno de nosotros podría soportar el peso de su majestad. Pero la gloria de este salmo es precisamente esta. El Dios que es infinitamente santo es también asombrosamente misericordioso. Aquel ante quien las naciones tiemblan es el mismo que se ha humillado para perdonar. Versículo 4 declara: el Rey poderoso ama la justicia. Para el culpable, eso es una noticia aterradora. Un Dios que ama la justicia no puede simplemente ignorar el pecado. No puede barrer la iniquidad debajo de la alfombra cósmica. No puede fingir que la rebelión es inofensiva. Si Dios realmente ama la justicia, entonces la justicia debe ser satisfecha. Y si la justicia debe ser satisfecha, entonces pecadores como nosotros estamos en grave peligro. A menos que Dios mismo tenga la intención de hacer algo respecto a nuestra culpa. Y lo tiene. En los versículos 4b a 5 vemos la sombra de nuestra esperanza. El salmista nos llama a adorar ante su estrado. ¿Y qué significa esto? Juan Calvino nos ayuda. Él señala que aunque la Escritura a menudo llama al templo la casa o morada de Dios, aquí se le llama su estrado. Y por una razón muy importante. Dios habitó entre su pueblo de tal manera que sus mentes no se quedarán en el templo físico o en el arca, sino que fueran elevadas hacia las realidades celestiales. El templo era santo, pero nunca tuvo la intención de encerrar a Dios. Su propósito era dirigir a los fieles más allá de sí mismo, hacia el Dios que llena el cielo y la tierra con su gloria. Hermanos, miran bien esta imagen. Su estrado. ¿Qué estás en un estrado? Los pies de Dios descansándose ahí mismo en su estrado. Él escogió el monte de Sión. Él escogió el templo. Él escogió esa ley mosaica para descansar su pie encima de ellos después de reinar de todos los universo. Después de un día bien fuerte, trabajando en los cielos, Él viene, sienta en su trono y descansa sus pies ahí en Sión, ahí en el templo. Nosotros miramos sus pies, pero el punto es que hay el Dios que sus pies están ahí descansándose en su estrado. Ese Dios ahí está elevado más allá en su trono en el cielo.
Eso es el punto de ese salmo. Tenemos que mirar más allá. El Dios del universo también humilló a Él mismo para vivir con su pueblo, para hacer el templo su estrado. Ese mismo Dios se humilla para salvarnos, poniendo carne, haciendo hombre en Cristo. Él está, el mismo Dios que usó, que tenía el estrado y su pie encima de la ley de Moisés, ahora está dentro, encarnado en el hombre Cristo, el hombre y Dios Cristo. Calvino añade que ahora, cuando las sombras del antiguo pacto han pasado, Dios solo puede ser adorado correctamente cuando venimos a Él por medio de Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Piénsalo, si el monte de Sión, si el templo, si la ley de Dios era donde reinaba la misericordia de Dios en este terreno, en esta tierra, solo podemos ver sus pies ahí descansando en su estrado que era el templo. ¿Cuánto más tenemos en Cristo cuando podemos ver todo Dios en Él? Todo el Dios. Dice que es toda la plenitud de la deidad en Cristo. Antes, con el Viejo Testamento, en la sombra solamente tenía la pie de Cristo, de Dios en el monte de Sión. Nuestra salvación ahí. Ahora tenemos la salvación de Dios en el personaje de Jesucristo. Sería absurdo llamar a Cristo un estrado. El profeta usó ese lenguaje únicamente para mostrar que Dios nunca estuvo confinado al templo visible, sino que debe ser buscando por encima de los cielos, porque Él está exaltado sobre todo. Y esto nos lleva al corazón del asunto. Dios, el amante de la justicia, ha establecido perfectamente la equidad y ejecutado justicia y rectitud en Jacob. ¿Y cómo? En Cristo. En la cruz, el juicio de Dios fue ejecutado perfectamente. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y por la ley su justicia nos es imputada. Luego el salmista introduce repentinamente a tres figuras: Moisés, Aarón y Samuel. ¿Y por qué interrumpir un salmo sobre la santidad divina y el temblor universal con una lista de líderes del Antiguo Testamento? Porque estos hombres eran mediadores. Se paraban entre un Dios santo y un pueblo pecador. Intercedían, rogaban, representaban al pueblo ante Dios y representaban a Dios ante el pueblo. El versículo 6 lo dice claramente: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. El punto es inconfundible. Dios es santo. El hombre es pecador. Por lo tanto, un mediador es absolutamente necesario. Los santos del Antiguo Testamento lo entendían. Todo el sistema sacrificial lo proclamaba. Cada cordero que balaba, cada gota de sangre, cada vestidura sacerdotal, cada altar, cada día de expiación, todo anunciaba la misma verdad. El pueblo pecador no puede acercarse a un Dios santo sin un mediador. Pero Moisés no podía salvar. Aarón no podía salvar. Samuel no podía salvar. Podían interceder, pero no podían expiar. Podían orar, pero no podían purificar. Podían pararse en la brecha, pero no podían cerrarla. Todos ellos apuntaban hacia uno que sí podía: Jesucristo, el profeta mayor, el sacerdote mayor, el rey mayor. Él es el verdadero y definitivo
mediador, aquel en quien todas las sombras del Antiguo Testamento encuentran su sustancia. Él no solo habla en nombre de Dios, Él es Dios hecho carne. Él no solo ofrece sacrificios, Él es el sacrificio. Él no solo entra al lugar santísimo terrenal, Él entra al celestial con su propia sangre. Entonces llegamos a la declaración asombrosa del versículo 8. Tú les fuiste un Dios perdonador, un Dios santo, un Dios perdonador. Ambas verdades permanecen lado a lado. Ninguna disminuye a la otra. Dios no perdona porque la santidad sea irrelevante. Dios perdona porque la santidad fue satisfecha en Cristo. En la cruz, la santidad de Dios y la misericordia de Dios se encontraron en perfecta armonía. La ira que nuestros pecados merecían cayó sobre Cristo. El castigo fue real. El juicio fue real. La santidad fue real. Dios nos comprometió su carácter para salvarnos. Lo afirmó. La justicia no fue relajada, fue cumplida. La espada de la justicia divina no falló, golpeó al Hijo. ¿Y por qué Cristo absorbió ese juicio? La misericordia ahora fluye libremente para todos los que creen. Cristiano, tu esperanza no es que Dios haya bajado sus estándares. Tu esperanza es que Cristo los cumplió perfectamente. Tu esperanza no es que Dios haya pasado por alto tu pecado. Tu esperanza es que Cristo pagó por él completamente. Tu esperanza no es que Dios haya decidido ser indulgente. Tu esperanza es que Dios decidió ser justo y esa justicia fue satisfecha en el Calvario. El mismo Dios que hace temblar a las naciones invita a los pecadores a acercarse por medio de Jesucristo. El mismo Dios cuya santidad expone cada pecado secreto ahora nos recibe vestidos con la justicia de su Hijo. El mismo Dios que reina en luz inaccesible ha abierto un camino para que los rebeldes se conviertan en adoradores. Esto no es gracia sentimental, no es gracia barata, no es gracia permisiva, es gracia asombrosa. Gracia comprada con sangre, gracia fundada en la justicia, gracia que magnifica la santidad de Dios en lugar de disminuirla. Y así, el Salmo 99 nos lleva a esta gloriosa conclusión. El Dios que reina es santo, el Dios que reina es justo, el Dios que reina es misericordioso. Y por medio de Cristo, el Dios que reina invita a los pecadores temblorosos a venir y vivir. ¿Y cómo debo responder? El Salmo termina con un mandato final, fuerte como un trueno. Exaltan al Señor nuestro Dios y adoren en su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque el Señor nuestro Dios es santo. Este es el último santo en este salmo trisagión. Este salmo 3 veces santo. Santo, santo, santo. Dios no existe simplemente para ser admirado, estudiado o discutido. Debe ser adorado. El salmista no busca darnos información para almacenar en la mente. Busca una transformación que capture el corazón,
quiere que salgamos de este salmo temblando bajo el peso de la santidad divina y que lleguemos al único distinto apropiado, la adoración. Porque cuando realmente contemplamos la santidad de Dios, la autoexaltación se vuelve imposible. Cuando realmente contemplamos la grandeza de Dios, el orgullo pierde su última defensa. Cuando realmente contemplamos la gloria de Dios, descubrimos que la sumisión no es esclavitud. La sumisión es libertad. El alma fue creada para inclinarse ante Dios. Fue diseñada para encontrar su gozo, su descanso, su identidad y su propósito en la adoración del Santo Dios. Y hasta que el alma se incline, hasta que rinda su voluntad, hasta que se entregue, hasta que exalte al Señor, permanece inquieta, fracturada y esclavizada a dioses menores. El salmista termina donde toda verdadera teología debe terminar, con la criatura humillada, con Dios exaltado y con adoración brotando de corazones que tiemblan. El Salmo 99 comienza con temblor y termina con adoración. Eso no es accidental. Es el recorrido de todo verdadero creyente. Temblamos porque Dios es santo, totalmente, intensamente, aterradoramente santo. Esperamos porque este mismo Dios, sin dejar de ser santo, se ha revelado como misericordioso. Y adoramos porque su santidad y su misericordia se encuentran de manera perfecta y definitiva en la persona de Jesucristo. Este es el ritmo de la redención: temblar, esperar, adorar. Un día, por gracia solamente, mediante la fe solamente, en Cristo solamente, estaremos delante de esa santidad resplandeciente de sin temor. No porque la santidad haya cambiado, no porque Dios se haya suavizado, no porque sus estándares hayan sido rebajados, sino porque estaremos revestidos para siempre con la justicia perfecta de Cristo. La santidad que antes nos aterraba se convertirá en nuestro gozo, porque el juez se ha convertido en nuestro Padre y el fuego consumidor en nuestra luz eterna. Hasta que llega ese día, el Salmo nos llama a la postura correcta. Exaltan al Señor, adoren al Señor, tiemblan ante el Señor y gócense de verdad de que este Dios santo se haya convertido en su Padre y por medio de Jesucristo. El Dios que reina es santo, el Dios que reina es misericordioso y el Dios que reina ha abierto un camino para que los pecadores temblorosos adoren sin terror y se inclinen sin miedo. Así termina toda verdadera teología, con la criatura humillada, con Dios exaltado y con adoración brotando de corazones redimidos. Conexiones en nuestra vida. Mira la convicción de otra manera. El evangelio del mundo, de este mundo, ¿verdad? Es un evangelio que dice sin remordimiento. Eso es el evangelio de este mundo. No quiere remordimiento. Yo estaba escuchando a el luchador que es Conor McGregor. Él está ahora mismo teniendo ¿cómo se dice? Una lucha dentro de él mismo. Que él está tratando de someterse al Señor. Y el Espíritu Santo está haciendo algo en su corazón. Y él está tratando de manejar todos sus sentimientos. Y él está regresando a la iglesia. Unfortunately. Gracias. A la iglesia católica, ¿verdad? Sin el evangelio. Pero
él está tratando de bregar con ese sentimientos adentro de él. Él dijo a la entrevista, cuando esa pregunta, cuando preguntó, ¿no tiene remordimiento de su vida? ¿No tiene nada? Él dijo, no, yo no tengo remordimiento. Pero él no estaba diciendo que él no está arrepentido de sus pecados. Simplemente está diciendo que no tiene remordimiento. El problema con esa teología del mundo que está entrando en la iglesia es que la convicción no es mala. La convicción es algo bueno para nosotros. Es un medio de la gracia de Dios para traernos al Calvario. La convicción, el mundo dice la convicción es mala. No tenemos que tener convicción porque el remordimiento es mala. Tenemos que decir, no, todo lo que pasó en mi vida es buena para mí. Todo lo que pasó en mi vida es para mi bienestar. Pero esa promesa no es para todos. Esa promesa de todos para obrar y trabajar por su bienestar es para los que aman a Dios. Y esa promesa no dice que el pecado ahora es buena en tu vida. No, esa promesa dice, tiene que arrepentirse de su pecado. Porque el remordimiento es bueno, la convicción es bueno. Convicción, la Biblia dice, enseña que tenemos que ver como la puerta hacia la verdadera felicidad. La convicción es evidencia que Dios te ama lo suficiente como para no dejarte en tu pecado. No huyas de la convicción, hermanos. Pasa por medio de ella y corre hacia Cristo. Predicarte el evangelio a ti mismo. Cuando tu conciencia te acusa, no te digas simplemente, esfuérzate más, sin remordimientos. Predícate a Cristo. Recuérdate, mi justicia no está en mí. Mi aceptación no está en mí. Mi esperanza no está en mí. Mi esperanza está solo en Cristo, hermanos. Por eso estamos bien cuidadosos cuando estamos predicando, estamos cantando. Oswaldo trabaja con Pastor Luke para escoger estas canciones para siempre, todo el tiempo, cada domingo, predicando el evangelio cada vez que estamos cantando estas canciones. Cada vez que estamos predicando, tratamos de apuntar a Cristo. A mí, yo amo teología sistemática, ¿verdad? Pero a veces el problema de la teología sistemática, ¿verdad? Es que es demasiado lineal. A, B, C, D, tiene que pasar por todos estos pasos. En esos tenemos esa teología bíblica. Esa teología bíblica es mirar toda la Biblia en el asunto que Cristo es el centro de todo. Todo apunta a Cristo. Tenemos que mirar todo a Cristo y predicar a nosotros mismos el evangelio día tras día para llevarnos al Calvario. Haz de la santidad un estilo de vida. El Dios a quien adoramos es santo. Por lo tanto, persigue la santidad, no para ganarte el amor de Dios, sino porque ya lo tienes en Cristo. La santidad no es legalismo. La santidad es convertirte en lo que la gracia ya declaró que eres. Otra vez, la santidad es convertirse en lo que la gracia ya declaró que eres. Nosotros tenemos un recurso que se llama transformación espiritual. Y uno de las clases enseñaban sobre el hombre en el pozo, ¿verdad? En la piscina. Ese hombre estaba ahí por 38 años sin moverse. Jesús venía y preguntaba, mira, ¿quieres ser sanado? Pero claro que sí, pero nadie me puede entrar. Y Dios dijo estas palabras, levántase, está sanado. Ahora, la pregunta de ese recurso es esta. Ese
ese es, esa sanidad, right? Esa salud, esa sanidad, venía cuando Jesucristo habló y proclamó que él era sano, o cuando Él escogió a levantarse. Y la respuesta es que vino cuando Jesús declaró y proclamó que Él fue sano. El hombre tenía que caminar en esa promesa, en esa proclamación de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Nosotros somos santos por la sangre de Cristo. Y tenemos que caminar en esa realidad. Tenemos que caminar en esa realidad que somos santos. No para ganar nada de Dios, pero para vivir por Dios. También hablar de Él. Las personas hablan naturalmente de lo que atesoran. Si Cristo es precioso para ti, habla de Él, habla de su gracia, habla de su gloria, habla de su santidad, habla de su evangelio. Una iglesia silenciosa suele ser una iglesia que ha olvidado cuán glorioso es Dios. Hermanos, tenemos que compartir el testimonio que Dios nos ha dado. Tenemos que compartir al mundo que lo hizo para nosotros. Tenemos que compartir ese evangelio a los demás. Y si queremos ver, primero, los números no me importan, ¿verdad? Porque Dios es el que hace el crecimiento, ¿verdad? Pero si queremos ver muchas más personas impactadas e influenciadas por nuestro ministerio, tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que estar afuera de esta iglesia hablando con la gente de la gracia del Señor. Y si estás aquí, gloria a Dios. Pero hay otras iglesias que están predicando la sana doctrina de pastores que son hermanos míos, que son buena gente, que ellos pueden ir por allá. Hay otras iglesias que son buenas, no tienen que estar ahí, pero sí, ellos pueden estar en otras iglesias que están predicando el evangelio en español. Y si no están visitando, asistiendo aquí, está bien, a mí no me importa, esos números no me importan, pero sí tenemos que compartir para ver más hispanos, más latinos creciendo en el evangelio en Florida Central. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti humillados por la verdad que hemos escuchado hoy. Tú eres santo, santo, santo. Estás entronizado sobre los querubines. Las naciones tiemblan ante ti y aparte de tu gracia no tendríamos ningún derecho de acercarnos. Señor, confesamos que nuestros corazones son mucho más rebeldes de lo que solemos admitir. Confesamos que hemos deseado nuestro propio camino en lugar del tuyo. Hemos amado nuestra autonomía. Hemos acariciado nuestros ídolos y hemos resistido tu gobierno justo. Perdónanos por el orgullo que aún permanece en nosotros. Perdónanos por pensar demasiado alto de nosotros mismos y demasiado ligero de tu santidad. Te damos gracias porque tu santidad no nos dejó sin esperanza. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador perfecto. El Cordero que fue inmolado por pecadores como nosotros. Gracias porque por su vida perfecta, su muerte sustitutiva y su resurrección victoriosa, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Padre, concede que la convicción que hemos sentido hoy produzca fruto de arrepentimiento. Que no solo admiremos la santidad, sino que la persigamos. Que no solo escuchamos tu palabra, sino que la obedezcamos. Que no solo cantemos de tu grandeza, sino que la proclamamos
a un mundo perdido y moribundo. Al salir de este lugar, ayúdanos a temblar ante tu palabra, confiar en tu Hijo, caminar en obediencia, amar a tu iglesia y hablar a menudo de tu gloria. Que nuestras vidas declaran que el Señor reina y que Cristo sea exaltado en nosotros, sea por vida o por muerte. En el nombre fuerte y suficiente de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén.